Vamos a ver la clase Las emociones, con base en el libro Introducción a la Psicología de Atkinson Hilgards. ¿Qué son las emociones? Si yo le pregunto a usted qué es una emoción, ¿usted qué me responde? Usualmente responden, algo que uno siente. Bueno, ¿qué es un sentimiento? Pues algo que lo emociona a uno. Es decir, a pesar de que toda nuestra vida hemos venido trabajando con emociones, no tenemos conciencia de qué es eso. La psicología dice que son estados internos complejos que impulsan a actuar. Vamos a ampliar un poquito este conocimiento. Una emoción se diferencia de un estado de ánimo en que la emoción es definida, corta y compleja, como ya vamos a ver. La persona se expone a una situación, por ejemplo, de un temblor y siente miedo, es una emoción definida, miedo. Corta, no durará meses y meses, sino que dura un cierto tiempo y es compleja como vamos a ver. Mientras que el estado de ánimo es algo que es difuso, es continuo. Entonces la persona está como bajita de ánimo, dicen las personas. Y eso no es un ratico, sino que es una persona que continuamente mantiene como aburrida, como bajita, o las personas que tienen un estado de ánimo exaltado, que son alegres y extrovertidas, pero eso es cosa de mucho tiempo. Y está limitado el estado de ánimo a la experiencia subjetiva, a lo que la persona está sintiendo, aunque no sabe por qué. En las emociones hay un estímulo externo y una conducta externa, pero adentro de la persona ocurre una valoración cognitiva, o sea, un pensamiento que valora lo que está ocurriendo, una experiencia subjetiva, la vivencia que tiene la persona, unos cambios fisiológicos, o sea, unas sensaciones físicas y finalmente una expresión facial y la conducta. Entonces, ¿cuáles son los componentes de las emociones? Primero, valoración cognitiva. Producen emociones solo los estímulos interpretados como importantes, es decir, los que inciden sobre los objetivos de la persona. Es consciente e inconsciente. Por ejemplo, se han hecho experimentos con mensajes subliminales que producen una activación simpática o una amenaza en el campo visual periférico que también produce esta activación. Supongan ustedes que hay una persona que le da miedo a las arañas. Entonces ve por aquí como por un ladito que está como que bajando algo, como que parece una araña bajando por la telaraña. La persona, aunque no sabe exactamente qué es, ya siente el temor y voltea a mirar a ver si sí es o no. Y con los mensajes subliminales es que ponen, por ejemplo, un video y cada 20 cuadritos ponen la arañita. La persona no la alcanza a ver conscientemente, pero se siente con miedo y no sabe por qué. Entonces tenemos acá que hay un estímulo, un pensamiento, una experiencia subjetiva, una sensación física, una conducta y finalmente el objetivo de la conducta. Pensemos en la experiencia subjetiva miedo. ¿Cuál será el estímulo? ¿Qué es lo que pasa en el entorno? Pregunto, que hace que la persona sienta miedo. Una amenaza. Muy bien. Hay una amenaza en el exterior y la persona piensa, peligro. Inmediatamente siente miedo. La sensación física es una activación simpática. La conducta es escapar. ¿Cuál es el objetivo? Obtener la seguridad que parece que se va a perder. Enojo, ataque, pensamiento, enemigo,
sensación física también es una activación simpática. La conducta es defensa. El objetivo es mantener la integridad. Y así con todas las demás. En la alegría, una ganancia valiosa, lo tengo, lo obtuve, relajación, conducta de retener o repetir ese algo valioso. Y el objetivo es ganar recursos. Con la tristeza, por ejemplo, una pérdida valiosa, lo perdí, la sensación física es de un descenso en la energía, conducta es falta de movimiento, quietud, lentitud, y el objetivo es recuperación del impacto y desapego de lo perdido. O sea que vean ustedes que el pensamiento lleva a la experiencia subjetiva y esta lleva a la conducta. El objetivo es el mensaje. El miedo, lo que está intentando decirle a la persona es que busque seguridad. El enojo mantenga la integridad. La alegría gane más recursos. La tristeza recupérese y desapéguese. Experiencia subjetiva. La valoración cognitiva, mental, de pensamiento, lleva a la experiencia subjetiva, pero la experiencia subjetiva influye sobre la valoración cognitiva. Vamos a poner unos ejemplos. La experiencia subjetiva entonces aumenta la atención y la memoria hacia los hechos concordantes. O sea, si la persona se siente triste, ve más las cosas tristes. Seguramente a ustedes les ha pasado que ocurre un evento en su vida. Por ejemplo, una persona cercana a ustedes queda en embarazo y de pronto ustedes comienzan a ver que todo el mundo se embarazó. No, lo que pasa es que antes no se veía y ahora sí. Entonces la persona que está triste ve más las cosas tristes. Y al ver más las cosas tristes, entonces pues se siente más triste. Y a más tristeza, ve más lo triste y a ver más lo triste, siente más tristeza. Eso se llama profecía autocumplidora. Y la persona piensa que todo es triste y lo ve cumplido. También aumenta la valoración. Se ven más tristes los eventos. Esto hace que se sienta más tristeza. Entonces, la persona a más tristeza ve más lo triste y se ven más tristes las cosas, entonces se siente más triste y al sentirse más triste, etcétera, y esto se vuelve un círculo vicioso que puede llevar a la depresión. Se cogieron en este experimento dos grupos de participantes, A y B. A los participantes A se les hizo ver historias inductoras de tristeza, historias tristes. Después se les hizo un test de probabilidad de hechos futuros positivos y negativos y este grupo A vio más riesgo y se sintió más pesimista acerca del futuro. Al otro grupo de participantes B se les permitió ver historias inductoras de enojo. Se les hizo el mismo test y encontraron menos riesgo en el futuro y se sentían más optimistas. Vean ustedes entonces cómo el estar triste o el estar enojado afecta el pensamiento. Cuando una persona tiene una firme creencia, finalmente la confirma. No quiere decir que esa creencia sea cierta, sino que es la que tiene en su mente. Y al tenerla en su mente, la persona hace todo lo posible para sentir y ver aquello que es coherente con esta creencia y con ese sentimiento y finalmente confirma, aunque sea falso. Cambios fisiológicos. El estrés produce activación simpática, o sea, que se aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la glicemia, la coagulación,
preparándose el cuerpo para enfrentar un evento adverso. Cuando este estrés es crónico, hay un aumento del cortisol que puede llevar a depresión, fatiga, irritabilidad, deterioro cerebral, obesidad, hipertensión arterial, diabetes, osteoporosis, envejecimiento prematuro, entre otras cosas. Pero las emociones positivas, en cambio, tienen un efecto reparador. Los participantes A y los participantes B se sometieron a una prueba de estrés. Tenían que solucionar algo con muy poquito tiempo y todos se estresaron. A los participantes A se les permitió ver un video alegre y a los participantes B un video neutro o triste. Y lo que se encontró es que los que habían visto el video alegre tenían una rápida recuperación del estrés, se les quitaba, mientras que a los del otro grupo la recuperación del estrés era lenta. Y además, las emociones positivas tienen un efecto potenciador de aumento de recursos biológicos, mayor salud corporal, mentales, mayor creatividad, sociales, mayor capacidad de solicitar ayuda, que continúan después de que la emoción positiva ha desaparecido. En un estudio en 180 monjas católicas, por ejemplo, se revisaron sus autobiografías y las que tenían muchas emociones positivas vivieron 10 años más en comparación con las que tenían muchas emociones negativas y estrés. Expresión facial. Hay unas emociones básicas universales que son enojo, asco, sorpresa, tristeza, alegría y miedo. Se dan en toda la población mundial indistintamente del lugar y de la cultura. Pero, ¿qué es lo que varía? La expresión. En cada cultura la expresión es diferente. Los latinos somos muy expresivos, en cambio los orientales lo son muy poco. La sola expresión facial afecta la experiencia subjetiva. Por tanto, el dicho que dice al mal tiempo, buena cara, sí es cierto. Es una buena opción para la recuperación fisiológica. Al mal tiempo, buena cara. Efectos en la salud. En este momento hay una comunidad académica que está trabajando algo que ellos llaman descodificación psicobiológica de las enfermedades. Lo que ellos han encontrado es que los traumas emocionales llevan a las enfermedades físicas con base en la psiconeuroendocrinoinmunología. Es decir, que lo mental afecta neurológico y esto afecta lo endocrino y esto afecta todo el sistema de defensas del organismo. Entonces, lo que ellos postulan es que todas las enfermedades físicas provienen de traumas emocionales no resueltos. Si una persona tiene una determinada enfermedad, por ejemplo, gripa, pone gripa, descodificación biológica y ahí le aparecen las causas psicológicas de la gripa. Y uno encuentra al hacer este ejercicio que sí, que hay puntos ahí que uno dice, esto es cierto. Entonces tengo que trabajar este aspecto psicológico no superado para poder que no me sigan dando gripas, por ejemplo. Por lo mismo, la sanación emocional lleva a la sanación física. Control emocional. El control emocional es lo que se ha encontrado más relacionado con el éxito social. Entonces, no es la capacidad abstracta, lógico-matemática, académica, lo que lleva con más seguridad al éxito social, a la realización de la persona, a cumplir sus metas, sino el control emocional, porque el controlarse la persona es capaz de dirigir
todo su pensamiento, emoción y conducta hacia la búsqueda de sus objetivos y es capaz de interactuar con los otros de forma que se facilite esta consecución de los objetivos de la persona. Entonces encontramos las estrategias de control, en primer lugar, de afrontamiento. Pensar en la solución hace que uno deje de enfocar el problema y comience a enfocarse en la solución. Y eso hace que haya emociones positivas centradas en la situación y eventualmente, más probablemente, se puede solucionar el problema. Esa es una buena estrategia. Segunda estrategia, buscar ayuda social, sea para solucionar el problema o para darnos apoyo emocional. Otra, reevaluar la situación, ver la situación desde otro punto de vista positivo, verla como un aprendizaje y no como lo peor que me está pasando en este momento. Otra, pensar en el problema, pensar y darle vueltas y vueltas, lo que se llama rumiación cognitiva. Una muchacha ve que su novio le es infiel, lo ve con otra muchacha y comienza a acordarse de eso y acordarse de eso y acordarse de eso, o sea, rumiar en su mente lo que pasó. Esto finalmente le hace mucho más daño, se siente mucho peor y no soluciona absolutamente nada. De evitación, que es evitar pensar o buscar una solución y entonces los problemas no se resuelven, sino que se van acumulando. Este tampoco es adecuado. Sentir, pero no expresar las emociones negativas, reprimirlas. Esto finalmente lo que hace es que el cuerpo se enferme por todas estas emociones que se están sintiendo, pero no se están expresando. ¿Qué hay que hacer entonces? Hacer una reevaluación de la situación. Por ejemplo, la muchacha recibe un regalo de su novio y es una camisa espantosa. Primera posibilidad, le da las gracias, dice que tan linda, tan hermosa la camisa y por dentro, uy, qué cosa tan espantosa, ¿cómo voy a hacer para ponerme esto? No, 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 ¿qué hago? Y lo que siente es aburrimiento, angustia, rabia y todo eso se lo traga. Segunda posibilidad, comenzar a pensar, bueno, lo importante no es la camisa, sino cuánto tiempo pasó él buscándola, con cuánto cariño me la está entregando, cuánto amor me está expresando y entonces le da las gracias, no por la camisa, sino por el detalle, sea cual sea. Eso es una reevaluación cognitiva, ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, darle vueltas al problema, evitar trabajar para encontrarle una solución o reprimir las emociones negativas y no superarlas, aumenta el estrés. En cambio, centrarse en la solución de los problemas, sea en forma individual o pidiendo ayuda, o reevaluando la situación, disminuye el estrés. Ejemplo, una situación hace que se enoje. ¿Qué debe hacer? Pensar. ¿Qué estoy pensando que me hace sentir así? Devolverse de la emoción hacia el pensamiento y tratar de hacerse consciente de los pensamientos o las imágenes que la están haciendo sentir así. Después pensar, ¿puedo estar equivocada? Podría ser que
quedaron en que la llamaría y no lo hizo. Pensamiento y emoción. Pensamiento no me quiere. Emoción, tristeza y enojo. Pensamiento, hoy estaba demasiado ocupado. Emoción, resignación. Pensamiento, hoy estaba demasiado ocupado luchando por el futuro de los dos. Emoción, aceptación. Entonces, diferentes pensamientos, diferentes evaluaciones de la misma situación nos llevan a emociones diferentes. Hay que escoger la que más se parezca a la realidad y que nos haga sentir bien. Entonces, primero, hacerse consciente del pensamiento o imagen que está originando la emoción. Segundo, reflexionar sobre su validez real y desde qué punto de vista estoy viendo yo lo que está ocurriendo. Tercero, cambiarlo por otro más adaptativo que esté centrado en la evidencia, pero que al mismo tiempo me dé emociones más positivas. De esta manera se logra un equilibrio entre el hemisferio izquierdo racional y el hemisferio derecho emocional. Con mucho gusto nos vemos en la próxima clase.